en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Un amor maravilloso, hermanos. Hoy recordamos, por medio de la Santa Cena, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos memoria. Esa cena que Él instituyó, esa cena que Él nos manda, es un mandamiento, participar de la cena, de la mesa del Señor. Este discurso de nuestro Señor Jesucristo, que hace sus discípulos aquí, que hemos leído, ocurrió al final de la última cena. Al final de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. La noche que fue entregado. Esa noche que se iba a separar de sus discípulos, que había estado durante 3 años, ¿verdad?, con los discípulos, junto a ellos, predicando, haciendo grandes señales. Ahora estaba a punto de dejarlos. La noche que fue entregado, esa noche que sus discípulos lo iban a dejar también. Se iban a apartar, iban a huir de ese lugar porque tenían miedo. Y había un grave peligro de que sus discípulos se apartaran, se distanciaran el uno del otro. Por ello Jesús insiste aquí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, dijo nuestro Señor Jesucristo. El Padre, vamos a recordar ahí en Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Este evento que pasa en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recordamos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo que Juan, el bautizador, fue el que lo bautizó, ¿verdad? Se abrieron los cielos. Dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El Espíritu Santo descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, el Padre Celestial, hermanos, en quien tengo complacencia. Ahí vemos a Dios, las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos esa deidad, esa Trinidad, ¿verdad? Porque son 3 personas. El Padre estaba presentando a su Hijo. Este es mi Hijo amado. Y estaba declarando también que amaba
a su Hijo. En Juan capítulo 3, versículo 35, nos dice la palabra también: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo. En el capítulo 5, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque el Padre ama al Hijo. El amor del Padre a su Hijo. Ahí vemos cómo el Padre ama al Hijo, como el Padre me ha amado, dice nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 de Juan 15, como el Padre dice me ha amado, así también yo os he amado. Dice Juan 15:10 también: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuestro Señor Jesucristo guardó los mandamientos de su Padre. Guardó toda la ley de Moisés. Fue el único que cumplió guardando esa ley. Aparte guardó ese mandamiento de ir a la cruz para morir por todo el mundo hasta el final. Pasó con gozo ese sufrimiento, ese gozo de que estaba obedeciendo a su Padre Celestial y que el Padre Celestial le amaba por eso. Continuamente le amaba porque le obedecía. Los requisitos para que Cristo permaneciera en el amor de su Padre, ¿cuáles eran esos requisitos, hermano? Se requería la obediencia, ¿verdad? Juan 15:10: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Era la manera en la que nuestro Señor Jesucristo permanecía en el amor de su Padre, y su Padre le amaba por eso. Él guardó la ley de su Padre. La obediencia manifiesta su amor. Es la forma de comprobar que se ama. En esto Cristo mostró que continuamente amaba al Padre. Prosiguió y terminó su carrera hasta el final. Juan 4:34. Dice la palabra de Dios, Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, dijo nuestro Señor Jesucristo, que haga la voluntad del que me envió. El Padre Celestial envió a su Hijo amado. Si el 5:30, hermanos, ahí adelante, 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo.
así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obediencia, hermanos, manifestaba el amor por el Padre. Por ello el Padre siguió amándole. Su alma se deleitó en él, porque Jesús no le falló. Jesús no se desanimó. Él siguió hasta el final amándole, obedeciéndole hasta el final. Isaías 42. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El versículo 4: No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Mi alma, dice, tiene contentamiento, dice el Padre Celestial. Ese es el amor del Padre a Cristo. Le amaba continuamente porque Cristo le obedeció hasta el final, hasta cumplir con sus mandamientos. Ahora el amor del Hijo por sus discípulos. Volvemos otra vez a Juan, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, le dice nuestro Señor Jesucristo, como mi Padre me ha amado, yo os he amado, yo os amo. Una expresión de amor, de misericordia, de gracia por parte de Dios. El Padre le amó como hijo suyo y éste los amó como hijos suyos. La prueba y el resultado del amor de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Juan 10:11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros, hermanos, por todo el mundo. Una muerte voluntaria. Así Cristo amó a sus discípulos, porque dio su vida por ellos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí demostraba ese gran amor. Juan 17 y 18 dice también, del mismo capítulo, Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él tenía todo el poder para destruir el mundo antes de morir. Tenía todo el poder para que no pudieran matarlo, esos hombres que lo mataron, que mataron su cuerpo, los judíos y los romanos. Pero Él quiso poner su vida. Él dio su vida por todos nosotros. En eso se muestra el amor de Dios. Que siendo aún nosotros pecadores, indignos, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros, por todo el mundo. Otros ofrecieron su vida, ¿verdad? Gozosos por Cristo, como Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo. Él dio su vida por Cristo, Él entregó su vida por Cristo, con gozo, pero Cristo entrega su vida por todos nosotros. Juan 15, Juan 15:10, ¿verdad? Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros los cristianos somos amigos de Cristo. Los que hemos obedecido al Evangelio, los que hemos obedecido a ese plan de salvación, que hemos guardado esos mandamientos que Cristo nos ha dado. Nosotros escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación, el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, Dios actúa en nuestro corazón. Como decía nuestro hermano Álvaro ahorita, Dios toca nuestros corazones cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio, que es el poder de Dios, actúa en nosotros. Aquellos hombres en el día de Pentecostés que escucharon el Evangelio, lo que Cristo hizo por ellos, que Cristo vino, murió por todo el mundo, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él era Dios. Ellos comprendieron que habían matado al Hijo de Dios, que habían pecado. Ellos escucharon el Evangelio y su corazón les dolía. Se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Queremos remediar esto, este dolor. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día 3,000 personas se bautizaron para el perdón de los pecados. 3,000 personas fueron añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Esas 3,000 personas que escucharon, que recibieron su palabra, que recibieron el Evangelio, obedecieron al Evangelio. Antes eran enemigos de Cristo, ahora vienen a ser amigos de Cristo. Como nosotros cuando vivíamos en pecado, sin Cristo, sin esperanza en el mundo, éramos enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Pero cuando obedecimos al Evangelio, hemos venido a ser amigos de Cristo. Tenemos esa amistad con nuestro Señor Jesucristo. Los seguidores de Cristo son los amigos de Cristo. Él se complace en llamarlos así y considerarlos así, los que cumplen con su deber.
Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, dice nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora somos amigos de Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, porque hacemos lo que Él nos manda. Él nos ha mandado que nos reunamos el primer día de la semana para hacer memoria de su muerte, para tomar de la cena del Señor. Estamos cumpliendo con ese mandamiento, por eso somos amigos de Cristo. Los que no cumplen con ese mandamiento, entonces no son amigos de Cristo. Los que no cumplen con los mandamientos de Dios, no son amigos de Cristo. Es una gran bendición, hermanos, de ser llamados amigos de Cristo. Como Abraham, ¿verdad? Que fue llamado amigo de Dios. Es una bendición muy grande. Santiago, capítulo 2, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios. Abraham, dice la palabra de Dios, que le fue mandado ofrecer a su hijo. Imagínense, hermanos, Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara. Cuando tuvieron su hijo, ahora Dios les manda, sacrifícame a ese hijo que tú amas, a tu hijo amado. Sacrifícalo. Y Abraham hizo así como Dios le mandó. Se levantó muy temprano, preparó la leña y subió con Abraham e Isaac. Dijo a sus siervos, aquí espérennos. No dijo Abraham, aquí espérenme. Aquí espérennos. Abraham y Isaac iban a subir a ese monte. Y Abraham sabía que los dos iban a regresar, porque Dios le había dado una promesa de que ese hijo iba a haber una gran descendencia. Abraham sabía que Dios iba a proporcionar a ese cordero. Abraham sabía que Dios no iba a permitir que sacrificara a su hijo, mas él hizo como Dios le mandó. Preparó la leña para sacrificar a su hijo. Y cuando él iba a matar, a degollarlo, a matar a su hijo, Dios le dijo, espera. Y Dios proporcionó un cordero para el holocausto. Un corderito. Y ambos, Abraham e Isaac, bajaron. Como Abraham le dijo a sus siervos, aquí espérennos. No les dijo, aquí espérenme. Y fue llamado Abraham amigo de Dios, porque obedeció. En su corazón sacrificó a su hijo Isaac. Él lo iba a hacer. Él iba a cumplir con los mandamientos de Dios. Es una amistad sincera, honesta, verdadera, ¿verdad? El ser cristianos, seguidores de Cristo.
Todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hay muchas cosas secretas, ¿verdad?, de Dios que no sabemos. Esas cosas pertenecen solamente a Dios. A veces nosotros queremos sobrepasar, ¿verdad?, lo que está escrito, sobrepasar lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero todo eso es de Dios. No nos ha sido revelado. Dios nos ha revelado lo necesario y debemos estar contentos con eso. En cuanto a la voluntad revelada de Dios, Jesucristo nos ha entregado fielmente lo que recibió del Padre. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad nos ha sido dado, hermanos. Cristo amaba a sus discípulos. Él los escogió y los ordenó para ser instrumentos de su gloria y de su honor. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús escogió a sus discípulos. Ahí vemos el amor de Cristo por los discípulos. Ahora vamos a ver el amor de los discípulos a Cristo. Debe de ser un amor permanente, como les da ese mandamiento, ¿verdad? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Les da un mandamiento: permanezcan en mi amor. Y dice, ¿verdad?, el versículo 10: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuestro amor por Cristo es el resultado del amor de Cristo para nosotros. Guardando sus mandamientos es como nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, ¿verdad?, amar a Dios. Muchos dicen amar a Cristo. Pero si no guardan sus mandamientos, realmente no lo aman. Lo aman de palabra nada más, de boca, pero no de hecho y en verdad. Debe ser un amor gozoso, ¿verdad? Estas cosas, dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Significa que el gozo de nuestro Señor Jesucristo puede permanecer en ellos. Si da fruto y continúa en su amor, Él seguirá gozándose con ellos. Y es la voluntad de Cristo, ¿verdad?, que sus discípulos se regocijen constantemente en Él. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo pues lo sabía perfectamente.
Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo lo sabía bien. Debemos gozarnos en Cristo siempre. Regocijarnos en Cristo. Crecer, ¿verdad? Crecer en el conocimiento, en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Que ese gozo vaya creciendo hasta llegar a la perfección, ¿verdad? Hasta llegar a ser completo, maduro. Permaneced en mi amor, le dice nuestro Señor Jesucristo. Es un amor obediente, como una residencia, ¿verdad? En el hogar del amor de Cristo, como un lugar de reposo, como una fortaleza, seguros en el amor de Dios. Permaneced en mi amor. Y tendré gracias y fuerza para perseverar amando a Cristo. Iban a pasar los discípulos momentos muy difíciles. Después del arresto de nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte, sepultura y resurrección. Permanezcan en mi amor, le dice. Ámense los unos a los otros. Esa va a ser la forma en la que van a permanecer seguros en ese amor de Cristo. La condición de la promesa: si guardáis mi mandamiento. El amor a Cristo, decíamos, que se demuestra guardando los mandamientos de Dios. Su amor a Cristo se demuestra guardando los mandamientos de Dios. Por eso estamos aquí, hermanos, esta mañana. Porque amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos a su iglesia. Esa es nuestra meta, llegar al cielo. Juan 14:15. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. El 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3 dice también: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos, hermanos. El que no le ama, pues no guarda sus mandamientos. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso, hermanos, el que no ama, no guarda sus palabras, no guarda sus mandamientos. Y por eso es anatema, hermanos. Por eso es, anatema quiere decir maldito. Primera de Corintios 16:22. Primera de Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Una palabra muy dura.
revelada por el Espíritu Santo. El que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Dice la palabra de Dios, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Y para amar a nuestro Señor Jesucristo tenemos que cumplir con sus mandamientos. Cumplir con lo que Él nos manda. Esto es amar a nuestro Señor Jesucristo. Uno de sus mandamientos es que nos amemos los unos a los otros. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y vaya forma de amarnos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se negó a Él mismo. Él dio su vida por nosotros. Él siendo rey, se hizo siervo. Él era Dios, hermanos. Él es Dios. Él nos enseña el verdadero amor. Cómo debemos amarnos los unos a los otros. Despojarnos de nosotros mismos. Darlo todo, ¿verdad? Él dio su vida por todos nosotros. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y amarnos unos a nosotros, hermanos, para ser conocidos como sus discípulos. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amarnos los unos a los otros. Nosotros podemos decir, somos discípulos de Cristo, pero si no hay amor, si no nos amamos, es mentira. Muchos dicen, nosotros somos discípulos de Cristo, pero no hay amor en ellos. Entonces no son discípulos de Cristo. Debemos andar en amor. Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos andar en amor. Dice el apóstol Pedro, amarnos entrañablemente. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El 2:17 dice también, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Porque al amar, hermanos, al hermano, permanecemos en la luz. Dice Juan, primera de Juan 2:10. Ahí adelantito, primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz,
y en Él no hay tropiezo. Amando a nuestros hermanos, demostramos que estamos en la luz, hermanos, que hemos pasado de muerte a vida, como dice el 3:14, ahí adelantito también. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Vean qué es importante, hermanos, amar a nuestros hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó ese mandamiento muy claro, ¿verdad? Amarse los unos a los otros. Demostramos que hemos nacido de Dios. Demostramos que practicamos la justicia, 1 Juan 3:10. Demostramos que amamos a Dios cuando amamos a los hermanos, 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor debe ser verdadero, como Cristo nos amó, sin hipocresía, ¿verdad? Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. No de palabra, ¿verdad? Sino de hecho y en verdad. Hemos visto el amor del Padre hacia el Hijo, el amor de Cristo hacia nosotros y el de nosotros hacia nuestros hermanos. Si amamos a Cristo, lo tendremos que demostrar cumpliendo con sus mandamientos, guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Cristo desea, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Esa es la deuda del amor. Ese es el mandamiento que Dios nos da, amarnos los unos a los otros. En aquel tiempo había ese peligro de que los discípulos se apartaran, de que todo se acabara. Pero Cristo da ese mandamiento: permanezcan en mi amor, así como el Padre me ha amado y yo los he amado. Permanezcan en mi amor, ámense los unos a los otros. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Seguimos con la adoración a nuestro Dios.